Hoy, con temor y temblor, ocupo este altar, dándole gracias a los pastores y al apóstol, a los pastores de la casa y al apóstol, el privilegio de poder estar aquí. Créame que es difícil, después de haber escuchado las ponencias de anoche y las de esta mañana, uno pararse en este lugar. Pero tenemos una tarea de parte del Señor y una encomienda del cielo para hablarles acerca de lo que es ser hombres de Dios, lo que es ser hombres de destino. Nosotros, como hijos de pastor, cada quien tiene su historia. Yo no tengo historias de terror, por decirlo así. Yo no fui ni drogadicto, ni me aparté cuando fui joven, ni tuve situaciones de moral o de ley. Yo todos los pecados que he cometido los he cometido dentro de la iglesia. Todos los errores que he cometido los he cometido dentro de la casa. Tengo la bendición de ser hijo de un padre excepcional, una figura paternal que llenó mi corazón y que sigue llenando mi corazón, porque a sus 90 años, lo cumple este año, sigue con una claridad en su mente y en sus palabras, sigue siendo mentor de la familia. Pero la historia de él no fue la misma. Yo puedo ver a mi papá como héroe. Él no tuvo esa bendición. Mi viejo es de una generación de hombres de color que durante la década del 40, nace en el 1929, y durante su infancia y adolescencia tiene que pasar mucha hambre. Uno de los fenómenos que se da en la casa es que su papá era alcohólico hasta más no poder, y mi abuela tenía que huir de las garras de mi abuelo cuando le daba el delirium tremens. Cuando no había alcohol, veía en el vientre de mi abuela una lata de galletas, y él quería con un puñal sacar de su vientre la lata de galletas. Usted se podrá imaginar las carreras que se daban. Un tiempo de mucha necesidad en Puerto Rico, un tiempo de mucha pobreza. Tiene que servir obligatoriamente en las Fuerzas Armadas. Mi viejo tiene que enfrentarse a lo que es la guerra, aún teniendo en su corazón al Señor y entendiendo que el Dios que él sirve es el Dios de paz. Pero en medio de los procesos tiene que responder, y en el desarrollo de su vida militar recibe heridas, es condecorado, tiene muchas cosas, pero una de las partes más importantes de su historia es que decide cambiar las armas de la guerra por las armas de la paz. Y afirma en el proceso que no porque en tu vida, en tu generación o en el desarrollo de tu familia haya marcas de dolor, marcas de terror, la historia se tiene que perpetuar y el círculo se tiene que continuar. No porque tú hayas pasado por tiempos complicados con tu padre, con familiares cercanos, la historia de terror que se puede levantar de esos procesos tiene que ser la excusa o el argumento para seguir dándole vuelta a ese círculo vicioso que nos mantiene en una cadena, en un yugo, oprimidos por cosas de las cuales nosotros no somos culpables, pero que nos lanzaron encima. Y yo vengo esta tarde a romper con ese patrón. Yo vengo esta tarde a decirte, hombre, que en medio de los procesos que Dios genera, en la manera en que Dios interviene en el corazón, es mi historia y yo no soy mejor que tú. Dios tiene el poder y la potestad de romper, de quebrar, de destruir todo aquello que se ha levantado en tu generación para oprimirte, para amarrarte, para anquilosarte, para detenerte, y aquello que puede haber sido una historia de dolor, convertirlo en un lugar donde la presencia de Dios hace morada y se revela. Hay una historia interesante en el relato bíblico que habla de una experiencia como esta. Es Timoteo, que es llamado por el apóstol Pablo
para cumplir con una función sacerdotal, para cumplir con una función pastoral, aún con tener una historia turbia, una historia un poco confusa, una historia un poco densa por las cosas que tuvo que vivir. Dice el relato que este muchachito, específicamente en Hechos, es llamado de jovencito para cumplir no solo con funciones pastorales, sino que en el desarrollo de su ministerio le es entregado un obispado, y la iglesia de Éfeso depende de lo que él recibe de Dios y recibe de la cobertura del apóstol Pablo. Pero en medio de esa relación que se da con el apóstol y este muchacho, hay dos cartas que hablan específicamente de las instrucciones que le da Pablo a este joven para que se cuide y para que se mantenga en el centro del camino, para que no se desvíe a ninguno de los extremos. Hay un pastor puertorriqueño que dice que si uno no se mantiene en el centro, mirando la cruz de Cristo, es probable que termine en los extremos y sin darse cuenta esté adorando a los ladrones y no a Jesús. En medio del llamado que Dios hace a este muchacho, se desarrolla una relación estrecha entre el apóstol y Timoteo. Y miren lo que registra Primera de Timoteo capítulo 6, versos 11 y 12. Búscalos conmigo. ¿Estás despierto? ¿Tienen hambre? Eso es sinceridad. Ahorita comen. Ahorita para ustedes es ahora. Para nosotros es más tarde. ¿Verdad? Así es. Si digo ahorita es que van a salir corriendo a comer. No, pues no es ahorita. Es más tarde. Primera de Timoteo capítulo 6, versos 11 y 12. Así dice y así lee para la gloria del Señor. Pero tú, oh hombre de Dios, subraye esa frase en su Biblia. Oh hombre de Dios, primero, huye de estas cosas y corre en busca de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Si estás recomendando que pelee la buena batalla de la fe, es que hay batallas que son malas, que no valen la pena pelearlas. Hay que escoger la batalla que peleamos. Y él está diciendo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la que fuiste llamado cuando hiciste buena confesión ante muchos testigos. Es Pablo escribiéndole a Timoteo, a un muchacho joven, a un joven discípulo. Y entre muchas de las cosas que le dice en las cartas, este texto salta a mi vista y salta en mi corazón por la forma en que Pablo expresa lo que quiere decir la frase, oh hombre de Dios. Esta carta dirigida a este discípulo, a quien deja frente a la iglesia de Éfeso, en ella el apóstol está tratando de que en medio de su juventud él pueda responder a las exigencias del llamado y se dé cuenta de que en medio del proceso hay un precio que pagar, hay un precio que ofrecer, hay un precio que costear, y que en medio de todo, si se ajusta a las recomendaciones que él le está dando en estas cartas, va a recibir bien en su ministerio. Primero, le urge la defensa de la sana doctrina. Luego le habla acerca de orar en la comunidad, el valor de la oración. Habla luego de las cualidades de los ministerios y de los ministros en la iglesia. El capítulo 3 habla de la importancia del obispado, del ser episcopos, de estar sobre una congregación. Aquel que apetece obispado, aquel que está velando por una posición de altura dentro del ministerio, está mirando algo bueno, pero tiene que pagar un precio. Tiene que ser marido de una sola mujer. Tiene que ser honesto en las ganancias. No puede ser dado al vino. No puede ser pendenciero, peleador, instigador. Pero una de los señalamientos más importantes que se da en ese capítulo 3 de la primera carta a Timoteo es que tiene que gobernar bien su casa. Porque ¿cómo va a gobernar la casa de Dios
si su casa está en desorden. Le sigue diciendo en el capítulo 4 sobre el modo de enseñar y comportarse, sobre la conducta que tenemos que velar y presentarle a Dios. De ahí se trabaja en ese mismo capítulo 4 con lo que representan los falsos maestros, la necesidad de trabajar con los ancianos, con las viudas, la manera en que se trabaja con los esclavos, el cuidado pastoral que no excluye, sino que incluye a toda la comunidad. En medio de esa obligación, del mandato a ser leal a Dios, esta carta termina con un desafío importante para Timoteo. Y es un desafío que comienza con esta frase que menciona el verso 11. Oh hombre de Dios. Un título que se le da a Moisés. Es un título que se presenta como parte del encabezado del Salmo 40 que escribe Moisés. Es un título que se le da a los profetas y mensajeros de Dios. Es un título que se le dio a Elí, que era hombre de Dios, a Samuel, que se describe como hombre de Dios, a Semaías, mensajero de Dios, a Roboam. Oh hombre de Dios. Indica en el proceso que los hombres de Dios, haciendo referencia a lo que dice ese capítulo desde el principio, el capítulo 6, los hombres de Dios no son amantes del dinero. Los hombres de Dios no pueden andar en dos aguas. Los hombres de Dios no pueden tener el corazón dividido. Los hombres de Dios no pueden andar con un pie aquí y otro allá. El amor al dinero puede corromper el corazón. Escuche bien, el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. La manera en que se da la codicia desenfrenada. De hecho, en la forma en que se registra la experiencia del desenfreno, el texto habla de que Dios no tienta a nadie. Dice la palabra que Dios no tienta a nadie, sino que somos tentados producto de nuestra propia concupiscencia. Concupiscencia no es otra cosa que deseos desenfrenados, codicia desenfrenada. Son aspectos del corazón que se le meten a uno por dentro, que no son generados por Dios, y te lleva a ti a desear sin sentido, sin conciencia, como un autómata, como un animal, tengo que decirlo así. Cosas que van a ir en detrimento de tu relación con Dios y que van a poner en peligro tu seguridad espiritual. Él dice, los tesoros que tienes que ver, las cosas que tienes que buscar, las experiencias conmigo que se tienen que dar con Dios, están basadas en estos aspectos: en justicia, en piedad, en fe, en amor, en mansedumbre, en paciencia. El hombre de Dios evita la tentación. El hombre de Dios huye de las pasiones. El hombre de Dios se aleja de la codicia. El hombre de Dios se aleja de la avaricia. El hombre de Dios se mueve de esos lugares donde puede ser seducido y busca que lo que Dios tiene para él, que lo que Dios ha determinado en el cielo que le pertenece, se convierta en la meta de su vida. Timoteo no puede servir a dos dioses. Timoteo no puede servir a dos señores. Y por eso es que Pablo en esta carta y en ese texto le está diciendo: huye, huye, corre, aléjate. No coquetees con el pecado. No coquetees con aquello que puede poner en entredicho o puede poner en riesgo el depósito que Dios ha puesto en ti. Hombre de Dios. Hombre de Dios. Esto no es un título de oficio. Hombre de Dios no es tampoco una frase utilizada a la ligera. Dice el capítulo 3,
versos 16 y 17 de segunda de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ese texto está generalizando. Ese texto está hablando de forma global y general. La manera en que Pablo le habla a Timoteo en el verso 11 es muy distinta. Hombre de Dios, tu posición, donde estás, donde Dios te colocó, donde Dios te llamó, la manera en que te ha sido delegado un mensaje divino, la manera en que te ha sido delegado, ha sido puesto en tus manos una responsabilidad inmensa. Le dice en medio del texto, debido a que los líderes cristianos pueden ser arrastrados, coqueteados, seducidos por los valores falsos y el deseo de ganancia material, tienes que cuidarte. Tienes que velar dónde pisas. Tienes que velar dónde estás, dónde están tus oídos, dónde está centrado tu corazón, cuáles son las motivaciones de tu corazón. Como una carrera, como un maratón, le está diciendo Pablo, debes extenderte a otra meta. Debes colocar en tu corazón la meta que el Señor eligió para ti. Y yo no sé si tú me estás leyendo. Yo espero expresarme de manera correcta y que puedas entenderme. La forma en que Dios quiere que dentro de los procesos que estamos viviendo, nosotros podamos de una vez por todas meter en el corazón, meter en la mente, en nuestro pensamiento, aquí sembrarlo, el valor que tiene la vida en Cristo. La manera en que nosotros como hombres, como padres, como esposos, como sacerdotes en la casa, podemos marcar para bendición o para maldición nuestros hijos, nuestra descendencia, el llamado que Dios nos ha hecho a vivir una vida santa y separada para Él. La fe, la caridad o el amor, la paciencia, la mansedumbre, es la manera en que Dios coloca como meta una manifestación de la plenitud del hombre interior. Lo que se desarrolla en el corazón cuando vivimos la vida en Cristo plenamente. Lo que se desarrolla dentro de nuestra vida y cómo podemos tocar de manera gloriosa y positiva a los que están con nosotros, con ese modelaje, con ese ejercicio de un sacerdocio que le rinda gloria y honra al Eterno. Esa meta, la meta del supremo llamamiento, la forma en que estamos siendo retados a correr la carrera, la manera en que Dios nos está viviendo, nos está pidiendo, nos está exigiendo vivir vidas santas y separadas para Él. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, dice el texto. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2, hablan claramente de lo que es correr la carrera. En medio de la manifestación y de la descripción de lo que yo llamo el hall de la fama de la fe, en el capítulo 11, hablando acerca de lo que representa la fe, que es la convicción de lo que se espera y es la garantía de que aquello que no vemos puede ocurrir. Y empieza a narrar con detalle por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Noé. Y cuando usted ve el verso 1 del capítulo 12, se da cuenta de que lo que está narrando el texto es la entrada de un corredor que ha estado en un maratón por mucho tiempo y que le ha llegado el momento de enfrentar la parte final de su carrera. Y está entrando a ese estadio. Y quienes están sentados como testigos viendo lo que está ocurriendo en esa carrera son los hombres y mujeres que menciona el capítulo 11. El hall de la fama de la fe. Como dándonos a entender, si nosotros pudimos correr y llegar a la meta, ¿sabes qué? Despójate del peso, del pecado que te persigue, del pecado que se ha levantado como una fiera en la noche, acechando a tu corazón, y corre la carrera con paciencia. Ese es el llamado. Ahora,
Antes de entrar a la consideración de lo que son las virtudes que se mencionan en ese capítulo 11, luego de él llamarle hombre de Dios, ¿quién es Timoteo? ¿Quién es Timoteo? Usted sabe que cuando usted mira el significado de los nombres en la Biblia, se da cuenta de que el nombre habla del carácter de la persona que estamos considerando. Habla del carácter de ese que estamos viendo. Timoteo significa, entre muchas definiciones, el que adora a Dios, temeroso de Dios, amador de Dios, el que honra, más acertadamente, el que honra a Dios. ¿Quién es Timoteo? Mire, Timoteo viene de una relación ilícita, desde la perspectiva cultural, fuera de orden. Las mujeres judías no podían casarse con gentiles. Y esta mujer decide casarse, unirse con un hombre que era griego. El nombre del padre no se conoce. Sabemos que es gentil por ascendencia porque Hechos 16, verso 1 y verso 3 lo dicen. La ausencia de cualquier alusión personal, luego de describirlo en esos capítulos, nos dice que es bien probable que éste haya muerto o haya desaparecido durante la infancia de Timoteo. En otras palabras, Timoteo se crió como un muchacho sin padre. Timoteo se crió sin una figura paterna. Timoteo se crió sin tener esa referencia importante para el desarrollo emocional y espiritual de un joven. Era un hijo rechazado por el estigma que estaba sobre él. Esta manera de unirse ilícitamente pone unas cargas culturales sobre Loida y sobre Eunice impresionantes. Yo quiero que usted entienda que un judío estricto se negaría a reconocer como verdadero el matrimonio de estos padres. ¿Por qué? Porque están fuera del ámbito cultural y religioso. Gente de su propia familia pudo haber celebrado un funeral y decirle, ¿sabes qué? Ustedes mujeres y este muchachito se murieron. Ya no existen. Desaparecieron de nuestro entorno familiar. Ya no tienen ningún derecho. Ya no tienen ninguna posibilidad. Al aceptar al hijo de ese matrimonio como amigo, como una relación de mentor a estudiante, Pablo está rompiendo con órdenes sociales, religiosos y culturales que privan a Timoteo de desarrollarse a su máximo potencial. Escucha bien, ¿qué particularidad tiene Dios? Cuando en procesos en los que hemos tenido que enfrentar la vida con las cosas que llegan, nadie te dijo a ti que te iba a tocar el padre que tienes. Nadie te avisó que ibas a tener que enfrentar las experiencias complicadas de la vida que has tenido que enfrentar. Nadie te puso en sobreaviso de que lo que ibas a vivir iba a marcar tu corazón, iba a cambiar tu forma de pensar, iba a cambiar tu forma de actuar. Pero ¿sabes qué? Hay una marca clara en el texto. A los descalificados, aquellos que tienen todas las de perder, aquellos que tienen pasados inciertos, aquellos que han pasado por pérdidas irreparables, incomprensibles, aquellos que han pasado por sacrificios extremos, aquellos que han sido rechazados de forma impresionante. No importa cuán oscura haya sido tu historia, no importa qué es lo que te ha tocado vivir, Dios nos saca, nos toma de las tinieblas y nos pone delante de su luz admirable. Dentro de la vida de Dios y dentro del proceso que nosotros experimentamos cuando vivimos dentro de esa vida, estamos haciendo
que Dios se glorifique en medio de nuestras debilidades y nuestros dolores. ¿Sabes qué? No los uses como excusa. No los uses como razones para amarrarte al dolor. Es como la experiencia del que le toca enfrentarse al estanque de Betesda y tener que esperar que el agua se mueva para recibir su milagro. Cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Ay, Jesús, si tú supieras. Es que yo llevo aquí 30 años esperando que muevan el agua. Eso no fue lo que Dios le preguntó. ¿Qué le preguntó Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Si tú estuvieras enfermo y el creador del cielo, de la tierra, del universo, del mar, de todo lo que existe, se para delante de ti y te dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué tú le responderías? Quiero, ¿verdad que sí? Pero si estás hablando desde tu dolor, te va a pasar como este hombre. Si estás mirando al eterno, si estás observando la manifestación del poder de Dios en toda su expresión, amarrado a tu dolor, te va a pasar lo mismo. Te amarras a la autoconmiseración, te amarras a la tristeza y te privas del poder del Creador, del poder transformador de la cruz, que puede tomar tu marca de dolor, tu marca de muerte y convertirla en marca de gloria. Aleluya. Esa historia, esa estampa, en ese proceso, en medio de este estadio, Timoteo recibe esta carta del apóstol Pablo diciéndole, mas tú, oh hombre de Dios, oh hombre de Dios. Yo no sé cuál es tu historia, pero así el Señor te está diciendo en esta tarde, oh hombre de Dios, oh hombre de Dios. Oh hombre de Dios, yo no puedo decir que conozco tu historia. Yo no puedo afirmar que comprendo tus dolores. Yo no puedo darle explicación a tus experiencias del pasado, a tus pérdidas, a tus carencias. Pero yo conozco a uno que en todo momento está, que nunca se ha ido, que siempre permanece, que siempre está a tu lado, el que te ve, el que te sostiene, el que te levanta, el que ha puesto en ti el gozo suficiente como para enfrentar el tiempo de prueba y el tiempo contrario que te ha tocado vivir. Yo no sé cómo te encuentras tú, pero yo sé que hay uno que puede ver no solo cómo estás, sino que te puede ver como un producto terminado. Como termina la historia. La historia no termina como lo que estás viviendo. Su gracia, su misericordia se manifiestan para convertir tu historia en una experiencia de poder. Amén. Amén. Hoy tú eres llamado también hombre de Dios. No importando lo que vivas, el destino profético que está sobre ti nadie lo puede quitar. Nadie lo puede anular. La promesa de Dios que está sobre tu vida, nadie puede evitar que se cumpla. Ahora, ¿cuáles son las características de ese hombre de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos en este proceso? Mas tú, oh hombre de Dios, verso 11, huye de estas cosas. Tú me perdonas, príncipe del reino, pero aquí el refrán de que huir es de cobarde no funciona. Huye, aléjate. Alejarse del peligro es de gente comprometida con la integridad y con la santidad de Dios. Alejarte de la tentación, huye. De lo que habla el texto es de huir, de escapar, de esquivar. Hay una traducción que se da directamente del griego que dice: huye continuamente de estas cosas. Esto no es un ejercicio de una vez, porque el enemigo no te va a buscar una vez. Las tentaciones no se van a levantar una vez. Es Dios quien te está diciendo: corre, corre del orgullo, corre del envanecimiento, huye de las impurezas, huye del espíritu de descontento, huye de las codicias que son necias y que son dañinas, huye de las falsas enseñanzas, como afirma la oración del Padre Nuestro, y no nos dejes caer en tentación,
mas líbranos del mal. La traducción correcta debe decir, mas líbranos del malo, del que nos está buscando para matarnos, para robarnos y para destruirnos. Huye. Algunas veces lo mejor que puede hacer el soldado cristiano es correr. Corre. Si tú sabes que pararte frente a esa computadora te va a llevar a ti a ver cosas que van a dañar tu mente y tu corazón y que van a poner en entredicho tu pureza delante del Señor, rompe con ese vicio. Los vicios se matan de hambre. Los vicios se matan de necesidad. Hay experiencias difíciles que se están dando con la falta de pureza y falta de moral en medio de los sacerdotes de la casa. Hemos tenido que trabajar con experiencias de muchachitas de 17 y 18 años que han encontrado pornografía en los teléfonos y en las computadoras de sus padres. ¿Qué tú haces con eso? Dios puede restaurar. Dios tiene el poder para levantar. Dios tiene el poder para borrar de tu mente. ¿Sabes que el uso de pornografía constante reduce el tamaño del cerebro? ¿Sabes que el uso de pornografía constante hace rasguños? Son como unos surcos que se dan en uno de los hemisferios del cerebro que provocan que tú sigas volviendo a ese lugar. No es solo la experiencia que se da de manera psicológica, es que de manera sistémica, fisiológica, estás marcando tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Estás viviendo en una fantasía. Estás viviendo cosas que no son reales. Y mientras le das rienda a esas experiencias que complacen los sentidos, sabes que en medio del proceso la segregación de neurotransmisores, serotonina, norepinefrina, todo lo que lleva a conducir al placer, afecta de manera fisiológica. Te están amarrando no solo con tu vista y con tus emociones. El enemigo te amarra físicamente. Nosotros no podemos darnos el lujo de coquetear con la tentación. Óyeme, hombre de Dios. Hombre de Dios. No podemos darnos el lujo de jugar con aquello que puede echar a perder el depósito que Dios ha puesto en ti. Cualquiera de nosotros, por más espiritual que nos creamos, estamos expuestos a ser atacados y a ser seducidos si no le hacemos caso a lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo aquí. Si no tomamos esta palabra y la sembramos en el corazón. Huye. Hombre de Dios, huye. Hombre de Dios, huye. Hombre de Dios, escapa. Sé valiente y vence. En segundo lugar, hay que perseguir. No solo es huir. Dice la segunda parte del texto: y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Qué es seguir? Seguir es perseguir de manera constante. ¿Sabes qué? Es practicar, es proseguir a la meta. Seguir es procurar. Seguir es buscar ardientemente. Es practicar. Seguir es esforzarse por hacer algo, realizar algo mediante un esfuerzo intenso con el propósito de alcanzar la meta. Con el propósito de alcanzar aquello que Dios ya te entregó en las manos porque Él pagó a precio de sangre tu corazón, tu vida. Pon todo tu empeño en provocar que el fruto del Espíritu nazca. Los frutos de la carne se dan en plural, pero el fruto del Espíritu se da en singular. Y es como un ramillete de uvas. Es como si Dios pusiera en tus manos un tesoro que es completo, pero que se divide, se secciona, se distribuye en distintas manifestaciones de las virtudes que Dios desarrolla en ti. El fruto del Espíritu, dice Gálatas 5, 22 y 23, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra eso no hay ley. Contra eso no hay manera de que nos venzan. Tú eres sacerdote de tu casa. Hombre de Dios, eres sacerdote de tu casa. Tú representas a Dios delante de los tuyos. Tú representas a Dios delante de tu familia. Y solo es viable esta experiencia si tienes comunión con Dios, si estás conectado a la fuente. Tú eres responsable de la imagen que tus hijos reciben de Dios. Tú eres responsable de la imagen que tus hijos reciben de la iglesia. Tú eres responsable de la imagen que recibe tu esposa. ¿Cómo vas a exigir sujeción si tu sacerdocio está en bancarrota? ¿Cómo puedes exigirle a tu esposa que se sujete si el sacerdocio no se está llevando con la altura que Dios te exige? Sí, tú eres la cabeza. Sí, Dios te llamó a gobernar. Sí, Dios te llamó a conducir el destino de tu casa y de tu familia. Pero se hace de manera correcta con los principios bíblicos. Tú eres el sacerdote de tu casa. ¿Tú sabes cuántos jovencitos y jovencitas no quieren saber del evangelio? No quieren saber de la iglesia, porque sacerdocio mal ejecutado marcó el corazón. Sacerdocio mal ejecutado les arrancó la esperanza que tenían de vivir cerca de Dios. Ya no saben quién es Dios. El sacerdocio mal ejecutado presenta una imagen de un Dios que no existe, porque mi Dios no es caprichoso. Mi Dios no cambia de parecer. El Dios que yo conozco, que yo sirvo, tiene una sola palabra. El Dios que yo conozco habla de integridad, habla de ser de una sola pieza, habla de ser de un solo corte. El Dios que yo conozco predica que tenemos que ser rectos, y no como cañas meneadas al viento, que hoy somos y mañana no somos. Ese testimonio con la imagen incorrecta grabó en la mente y en el corazón de esos muchachitos una imagen de un Dios que no existe. ¿Sabes qué? Si tu espejo está limpio, la luz que viene de Dios les va a alumbrar y va a ser un reflejo correcto de lo que Dios es. Si tu espejo está torcido, si tu espejo no está en condiciones, la luz que Dios quiere reflejar sobre ti, tu manera de vivir, tu manera de elegir, tu manera de decidir va a distorsionar la visión de Dios que tiene tu familia. Lo que ocurra es solo responsabilidad nuestra. No podemos culpar a Dios. No podemos echarle la culpa a Dios. No, hombre de Dios, tú eres el arco y tus hijos son tu flecha. Lo repito, tú eres el arco y tus hijos tus flechas. Esta es la exhortación de Pablo a Timoteo: que persiga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Estoy llegando a mis conclusiones y yo quiero que me escuches bien. Yo sé que ha sido una sobredosis de palabras y es probable que estén sufriendo de indigestión escritural, pero denme 5 minutos más. Si usted mira la manera en que se estructura ese verso 11, con esas 6 virtudes, las podemos organizar en pares. Y la manera en que se organizan en pares va a definir el alcance que éstas tienen en nuestras relaciones. Si usted toma la justicia y la coloca junto con la piedad, usted se va a dar cuenta que estas virtudes incluyen toda conducta hacia Dios, todo lo que yo genero como hombre a mi Señor, obediencia de su ley, confianza y reverencia, devoción y oración, la manera en que me relaciono de manera saludable con mi Señor. El segundo par, la fe y el amor, son 2 aspectos esenciales para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la justicia es producto de la fe y la piedad es producto del amor. Los otros 2, paciencia y mansedumbre, se refieren a la manera en que nosotros nos relacionamos con otros, especialmente con aquellos que nos
han lastimado y con aquellos que nos han hecho mal. Ahí es que se manifiestan estas dos virtudes. Cuando tú miras los que te han oprimido, cuando miras los que te han herido, los que te han marcado, y este filtro logra que tu corazón no se enferme, provoca que tu corazón se mantenga saludable. Termino con esto. Justicia se define como darle a Dios y a los hombres lo que es debido, lo que Él merece. Un hombre íntegro de una sola pieza cumple con Dios y con los hombres. Piedad, que se conoce como una reverencia que se le da a Dios y como la forma en que nosotros proyectamos la vida de Cristo en nosotros y la practicamos con otros, tiene una definición más profunda y más intensa. Si usted toma el vocablo y lo descompone, en griego, piedad se conoce como eusebia. Eusebia está compuesto de dos palabras, un prefijo y la palabra sebomai. Eu es bueno, buena, agradable, y sebomai es adoración. Cuando usted practica la piedad, usted está levantando un altar correcto delante de la presencia de Dios. Cuando usted practica la piedad, su adoración es bien recibida en el cielo. Cuando usted practica la piedad, usted está levantando un sacrificio de alabanza que es digno del Rey al que servimos. Cuando usted practica la piedad, usted filtra lo que sale de su corazón y busca que Dios reciba lo que Él merece y no lo que tú crees. Lo que Él debe tener y no lo que yo le quiero entregar. Sacerdocio digno del Eterno, piedad. La fe quiere decir fidelidad. Está hablando de que a través de todas las situaciones de la vida, aún hasta las mismas puertas de la muerte, uno sigue fiel a Dios por encima de todo. El amor, el amor. El amor, la mejor manera de explicarlo es utilizando el ejemplo que se da con Pedro y su encuentro con Jesús luego de haber sido resucitado. El amor ágape, que es un amor que no es egoísta, es un amor que piensa en los demás, que piensa primero en el bienestar del otro. De hecho, ese amor lleva a Jesús a enfrentar a Pedro luego de haber resucitado. Y va donde Pedro Jesús y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Le está diciendo: Simón Yonanu, agapasme. Tú me amas con amor ágape. Tú estás dispuesto a amarme de la misma forma que yo te amé. Tú estás dispuesto a entregarte a mí sin reservas y sin condiciones de la misma forma que yo lo hice por ti en la cruz del Calvario. Y Pedro le contesta: Señor, yo te fileo. Yo te amo con amor filial. Yo te amo con amor de hermano. Yo te amo como, ¿verdad? Como, está cerquita. Pedro no entiende. Jesús le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con amor ágape? Señor, yo te fileo. Yo te amo con amor filial. Tú sabes que tú y yo somos en Puerto Rico decimos pana, somos cuates. Somos uña y carne, uña y sucio. No te preocupes, claro que sí. Y ahí Jesús decide, como en muchas ocasiones, descender de nivel, bajarse al nivel de comprensión de Pedro y decirle: ok, Pedro, tú me amas con amor filial. Y ahí hubo una toma de conciencia. Ahí se despierta el corazón de Pedro y le dice a Jesús: wow, Señor, tú lo sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y te amo con ese mismo amor que tú me estás hablando. Y ahí es que Jesús le dice: pues ¿sabes qué? Apacienta mi rebaño. Dios te está llamando de manera igual a entregarte por tu familia, a entregarte por tus hijos, a entregarte por tus hijas, a entregarte por tu esposa. De esto depende el bien de la nación. De esto depende el bien de esta República Mexicana. Que hombres
decidan ejercer su sacerdocio de manera saludable y correcta y coloquen a Dios en el lugar que le corresponde en sus casas, en el corazón de sus hijos y de sus hijas, para darle perpetuidad al llamado que Dios le ha hecho a esta nación y poder provocar que sus casas sean extensiones del altar de la iglesia a la que ellos asisten, que la gloria de Dios que se manifiesta en Castillo del Rey y en cualquier iglesia donde tú perseveras, se manifieste en tu casa con tus hijos, con tu familia, con tu esposa. Que ese sacrificio se dé primero en casa antes de darse aquí. Por último, paciencia, que Reina Valera lo traduce como paciencia, pero en realidad es una perseverancia victoriosa. No es una paciencia que se sienta, ay Señor, como tú quieras. Ay Señor, como tú desees. Ay Señor, como tú esperas. ¿Y cómo tú estás? Pues aquí como Dios quiere. Pues aquí como las circunstancias me han hecho vivir. No. La paciencia que describe la palabra es una paciencia expectante. Yo estoy así. Wow, me están dando duro, pero es que Dios va a hacer algo. Me están azotando, pero es que yo sé que Dios va a poner su mano sobre mí. Me están dando duro, pero yo sé que ya viene el favor del Eterno sobre mí. Esa paciencia y esa mansedumbre que describe al espíritu que sabe perdonar, al espíritu que sabe soltar. Cuando tú no perdonas, tú pagas el precio. La persona a la cual tú le tienes esa pasión y ese coraje y no lo puedes sacar del corazón, no, porque me hizo el que a mí el que me la hace la paga. La estás pagando tú. Tú estás pagando el precio. Eso es como tener un preso en una cárcel. ¿Quién paga los gastos de un reo en una cárcel? El gobierno, ¿verdad? Es un mal social, le ha hecho daño, pero ¿quién paga? Tú estás pagando por ese preso. Le pagas la comida en tu corazón. Y tienes una cama bien linda, mejor que la de un hotel, mejor que el Safi, mejor que cualquier mansión. Tú lo estás hospedando. Cuando tú decides perdonar, estás rompiendo la cerradura de esa mazmorra y estás abriendo y estás permitiendo que salga el resentimiento de tu corazón y puedes crecer. Dios te puede prosperar. Dios te puede levantar. Hoy me ha tocado una tarea, de verdad estoy aquí temblando y sudando, porque sé que esta palabra no es una palabra fácil para digerir, pero viene con la intención de parte del cielo para causar transformación en el corazón y que hayan cambios radicales que lleven a tu casa al lugar donde Dios ya vio que debe estar. Ya Dios vio tu historia terminada. Ya Dios vio cómo termina el libro. Más aún, ¿sabes qué? En el ejercicio pleno que se da cuando uno pone en las manos del Señor nuestra voluntad, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos entregándole un bolígrafo a Dios. Toma. La historia no la escribo yo. La historia la escribes tú. Me tocó vivir la historia de pequeño y me marcó. Me tocó vivir la historia de ese matrimonio difícil y complicado y me marcó. Me tocó vivir la historia de estos hermanos y estas hermanas que me vapulearon y me rajaron el corazón, me abrieron el corazón y me marcó. No voy más, Señor. Toma, escribe con sangre carmesí en mi corazón una nueva historia. Me quedan 15 minutos, ¿verdad? 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Terminamos. ¡Acabé! Yo no puedo entregar al apóstol y al pastor
a los ángeles de esta casa sin antes hacer un llamado. Yo siento en mi corazón bien fuerte desde que llegué anoche la apretura en el corazón de hombres que están aquí, que están sin fuerza, peleando batallas que no les toca enfrentar. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Brother, ayúdame. Muchachos, yo quiero abrir este altar, yo no le voy a dar mucha vuelta. Dios conoce tu corazón, conoce tu necesidad, sabe lo que estás viviendo, sabe el precio que has pagado, pero sabe qué es lo que hace falta poner y qué es lo que hace falta extirpar para provocar que tu vida se convierta en un altar que reciba del Señor todo su poder y toda su gloria. Más aún, que te conviertas tú en una marca de gloria para tu familia, que tus hijos te miren y tengan que mirar hacia arriba, que tu esposa te vea y vea que se ha dado una transformación sobrenatural en tu corazón, que no eres el mismo, que has decidido renunciar a las ataduras del pasado, a las historias que te han marcado, a la vida que te ha tocado vivir. Yo sé que es complicado a veces llegar al altar y reconocer que estamos en medio de procesos que necesitan del Señor, pero yo veo en esta experiencia de altar una apertura impresionante de Dios hacia tu corazón. Cuando tú te acercas, estás de manera física acortando una distancia que en el mundo espiritual se está reduciendo. Es más, te quiero decir esto: mi Dios nunca se ha ido de tu lado. Mi Dios es omnipresente, está en todos lados y en todas partes. El reto grande que tienes tú es apartar tu vista de lo que estás viviendo, de los dolores que has enfrentado, de las historias que tienes, de los procesos que te han tocado vivir, y mirar al blanco de la soberana vocación. Yo puedo correr la carrera que me ha tocado por delante con paciencia, sabiendo que en esa meta quien está es Jesús como el mejor porrista, Jesús como el mejor cheerleader, brincando en la meta diciéndote: corre, corre, no te detengas, corre, corre, no pares, corre, corre, mantente corriendo, acércate, esperándote con los brazos abiertos para afirmar la victoria que representa llegar a la meta que Él escogió para ti. Te necesito más de lo que yo pueda expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Más que a mi respiración, más que a mi canción, más que a un latir, más que a nadie junto a ti, yo quiero estar y poder disfrutar, porque no quiero volver a ser lo que antes fui. Te necesito más que el día de ayer, más que el día de ayer. Te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Más que mi respiración,
que mi canción, más que a mi canción, más que a un latir, Señor, más que a un latir, oh, más que a nada y nadie, más que nadie junto a ti, yo quiero estar y poder disfrutar, oh, porque no quiero volver a ser lo que antes fui. Esta canción de amor, esta oración cantada, esta entrega incondicional, afirma, Dios, que cada espacio de nuestro corazón te pertenece a ti. Cada espacio, cada rincón, en esta tarde está siendo rendido y está siendo abierto para que tu Espíritu Santo comience a orar y a construir una nueva historia. Dios, tú conoces lo que cada uno de mis hermanos está viviendo. Tú conoces las historias que han tenido que enfrentar, los dolores que han tenido que soportar, la experiencia de apretura que se da cuando uno tiene que llorar hacia adentro, para que los que están a nuestro alrededor no sean testigos de las lágrimas y de la tristeza que nos amarra. La experiencia ministerial que se levanta cuando en la casa hay fractura. El llamado que se ha dado al corazón para ejercer una función pastoral, una función ministerial, y en medio de ese ejercicio tener que enfrentar la realidad de que nuestra casa está saqueada y estamos en bancarrota. Hoy tú has llegado para cambiar esa historia. Hoy tú has llegado para afirmar en el corazón la realidad y la seguridad de que en medio de cada proceso tú has estado, que en medio de cada apretura tú has estado, que en medio de cada experiencia de dolor tú te has manifestado. Y no vas a quedarte con los brazos cruzados en los momentos en que las fuerzas faltan, en los momentos en que las rodillas se debilitan, en los momentos en que los brazos flaquean. Ahora que la gracia y el poder que se manifiesta a través de la operación de tu Espíritu comience a tocar el corazón y la vida de cada uno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, toca cada corazón, y donde hay dolor comienza a operar. Así hace tu palabra, una espada de dos filos que penetra a lo más profundo, que discierne el corazón, que llega hasta los tuétanos de los huesos, que puede operar sin lastimar, que puede abrir y disecar, separar las áreas que están podridas, que están dolidas, que están muriendo, y darle vida a ese corazón que está desfalleciendo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena este lugar de tu presencia, pero más aún, llena el corazón de mis hermanos. Hoy yo afirmo una palabra profética sobre ellos. Afirmo que como hombres de Dios se comienza a desatar una bendición sin precedentes sobre ellos. Como hombres de Dios, tú comienzas a trabajar en las áreas de su vida que han estado atadas hasta ahora. Como hombres de Dios, se comienza a generar en el corazón la convicción de que lo que está ocurriendo les dirige al centro de tu voluntad. Como hombres de Dios, la oposición que se ha levantado para hacerles entender que no hay alternativa, que no hay salida, que se acabaron las respuestas, comienza a ser anulada. Tú llevas y sometes a obediencia todo espíritu, toda situación, toda artimaña del enemigo que se ha levantado para saquear las casas, para saquear el corazón, para saquear la vida de sus hijos, para saquear la vida de su matrimonio. Ahora, cada hogar, cada matrimonio, cada hijo, cada hija, amarrado a los cuernos del altar, sometidos a lo que es tu voluntad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo y dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Te necesito más, Señor. Sí, te necesito. Te necesito.
Te necesito. Porque no quiero volver a ser lo que antes fui. Gracias, Padre. Oh Dios, gracias porque tú nos has mostrado que tú eres el sanador, Señor. Tú eres el que restaura totalmente nuestra vida, Señor. Tú vienes a traernos identidad, autoestima, vienes a traernos valor, Señor. Vienes a dar, Señor, a nuestra vida seguridad de lo que somos. Que siempre, Señor, tengamos el crecimiento, la madurez, la sanidad que necesitamos en nuestra vida para ser y llegar a ser ese hombre de Dios, Señor. En tu nombre precioso, Jesús. Amén, Señor.